Tengan todos un cordial saludo, soy el profe Edinson.net y durante el desarrollo de este video tutorial, ten por seguro que aprenderás a calcular las áreas y el volumen de un prisma octagonal regular paso a paso. Entonces, vamos a calcular el área lateral, el área total y el volumen de este prisma octagonal regular, donde nos dicen que la longitud de cada uno de los lados de la base miden 10 centímetros. De igual forma nos dicen que la longitud del apotema de la base es igual a 12 centímetros y la altura del prisma es igual a 38 centímetros. En el caso que no te den la longitud del apotema de la base, en la descripción de este video tutorial te estaré dejando el video indicado. De igual forma, si no te dan la longitud de los lados de la base, también te estaré dejando el video indicado. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el área lateral. Y te comento que para calcular el área lateral de un prisma octagonal debemos tener en cuenta la siguiente fórmula, donde el área lateral es igual al perímetro de la base por la altura del prisma. Si te das cuenta, ya conocemos la altura del prisma, que es igual a 38 centímetros, y desconocemos el perímetro de la base. Como no conocemos el perímetro de la base, el paso número 1 es calcularlo. Y te comento que el perímetro corresponde a la suma de las longitudes de todos los lados de un polígono. Es decir, que el perímetro de la base va a ser igual a 10 centímetros más 10 centímetros es igual a 20 centímetros más 10 centímetros, 30 centímetros, más otros 10 centímetros, 40 centímetros, más otros 10 centímetros, 50 centímetros, más otros 10 centímetros, 60 centímetros, más otros 10 centímetros, 70 centímetros, más el último 10 centímetros, 80 centímetros. Es decir, que el perímetro de la base es igual a 80 centímetros. Entonces decimos que el área lateral es igual al perímetro de la base, que es igual a 80 centímetros, por la altura del prisma, que es igual a 38 centímetros. Y lo que debemos hacer para calcular el área lateral es resolver esta multiplicación. Entonces decimos que el área lateral es igual a 80 por 38 es igual a 3040. Y centímetros por centímetros cuadrados. Y recordemos que la unidad de medida de superficie o área es el metro cuadrado. Pero como estamos trabajando con la unidad de longitud centímetro, obviamente que la unidad de medida de superficie o área debe ser centímetros cuadrados. Entonces, ya hemos calculado el área lateral. El paso a seguir es calcular el área total. Y te comento que para calcular el área total de un prisma octagonal regular, debemos tener en cuenta la siguiente fórmula, donde el área total es igual al área lateral más 2 veces el área de la base. ¿Por qué el área de la base se multiplica por 2? El área de la base se multiplica por 2 porque podemos evidenciar que un prisma posee dos bases. ¿Listo? Si te das cuenta, ya conocemos el área lateral, que lo calculamos anteriormente, que fue igual a 3040 centímetros cuadrados. Y desconocemos el área de la base. Como no conocemos el área de la base, me desplazo para la base y puedo evidenciar que es un polígono regular, es decir, un octágono regular. Y te comento que para calcular el área de un polígono regular, debemos tener en cuenta la siguiente fórmula, donde el área de la base, es decir, el área del octágono regular, va a ser igual a ¿quién? Al perímetro de la base por el apotema dividido 2. Si te das cuenta, anteriormente calculamos el perímetro de la base, que fue igual a 80 centímetros. De igual forma, ya conocemos la longitud del apotema, que es igual a 12 centímetros.
Entonces, lo que debemos hacer es reemplazar tanto el perímetro de la base, la longitud del apotema en la fórmula del área de la base y resolver las operaciones indicadas. Entonces decimos que el área de la base, es decir, el área del polígono regular, va a ser igual a el perímetro de la base, que es igual a 80 centímetros, por la longitud del apotema, que es igual a 12 centímetros, dividido 2. El paso a seguir es resolver la multiplicación que está en el numerador. Entonces decimos que el área de la base es igual a 80 centímetros por 12 centímetros es igual a 960 centímetros cuadrados. 960 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque 80 por 12 es igual a 960 y centímetros por centímetros cuadrados. Como anteriormente les dije, la unidad de medida de superficie o área es el metro cuadrado. Pero como estamos trabajando con la unidad de longitud centímetro, obviamente que la unidad de superficie o área debe ser centímetros cuadrados. Pero 960 centímetros cuadrados dividido 2. Y lo último que debemos hacer para calcular el área de la base de este prisma octagonal es resolver esta división o cociente. Entonces decimos que el área de la base es igual a 960 centímetros cuadrados dividido 2 es igual a 480 centímetros cuadrados, que va a corresponder al área de la base. Como ya conocemos el área de la base, que es igual a 480 centímetros cuadrados, también conocemos el área lateral. El paso a seguir es reemplazar tanto el área lateral y el área de la base en la fórmula del área total y resolver las operaciones indicadas. Entonces decimos que el área total es igual a el área lateral, que es igual a ¿quién? A 3040 centímetros cuadrados, más 2 veces el área de la base. Pero ¿quién es el área de la base? La acabamos de calcular, que fue igual a 480 centímetros cuadrados. El paso a seguir, después de haber reemplazado el área lateral y el área de la base en la fórmula del área total, es resolver esta multiplicación. Entonces decimos que el área total es igual a, bajamos 3040 centímetros cuadrados y resolvemos esta multiplicación. Y 2 por 480 centímetros cuadrados es igual a 960 centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces, el paso a seguir ahora es resolver esta suma o adición. Entonces decimos que el área total es igual a 3040 centímetros cuadrados por 960 centímetros cuadrados es igual a 4000 centímetros cuadrados, que va a corresponder al área total de este prisma octagonal. Y lo último que debemos hacer es calcular el volumen. Y te comento que para calcular el volumen de un prisma octagonal debemos tener en cuenta la siguiente fórmula, donde el volumen va a ser igual al área de la base por la altura del prisma. Si te das cuenta, ya conocemos la altura del prisma, que es igual a 38 centímetros. Pero también conocemos el área de la base, que la calculamos anteriormente, que fue igual a 480 centímetros cuadrados. Entonces, lo que debemos hacer es reemplazar tanto el área de la base y la altura del prisma en la fórmula del volumen y resolver la multiplicación indicada. Entonces decimos que el volumen es igual a
el área de la base, que es igual a ¿quién? A 480 centímetros cuadrados, por la altura del prisma, que es igual a 38 centímetros. Y lo último que debemos hacer para calcular el volumen es resolver esta multiplicación. Entonces decimos que el volumen es igual a 480 centímetros cuadrados por 38 centímetros es igual a 18.240 centímetros cúbicos. ¿Por qué centímetros cúbicos? Porque centímetros cuadrados por centímetros es igual a centímetros cúbicos. Recordemos que la unidad de medida de volumen es el metro cúbico. Pero como estamos trabajando con la unidad de longitud, centímetro, obviamente que la unidad de medida de volumen debe ser centímetros cúbicos. Entonces, 18.240 centímetros cúbicos corresponde al volumen de este prisma octagonal regular, donde la longitud de cada uno de los lados de la base miden 10 centímetros, la longitud del apotema de la base 12 centímetros y la altura del prisma 38 centímetros. De esta forma es que se calcula el área lateral, el área total y el volumen de un prisma octagonal regular paso a paso. Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le des me gusta y compartir con tus compañeros de estudio para que de igual forma goces de este video tutorial. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda quien te habló fue el profe Edinson.net.